posiblemente de 10 puntos en un quiz que vamos a dar en los próximos días. Sin más, voy a dejar al profesor Alburquerque. Ustedes sientan la libertad, como siempre, de poder tener cualquier pregunta. Y nada, vamos a tener al profesor Alburquerque, doctor. Ahí está el público a su servicio ahí. Bien, muchas gracias, profesor Martín Bretón. Para mí es un honor poder compartir estas horas con los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra del Recinto Santo Tomás de Aquino y decirle a los estudiantes que solo Martín es capaz de haberme sacado de mi enclaustramiento, porque hoy estamos todos enclaustrados y tener que utilizar un procedimiento como es el Zoom, que es típico de los centennials y los millennials. En mi generación se formó con maquinillas que ni siquiera eran eléctricas, de manera que yo espero que poder llegar a ustedes sin muchas complicaciones, pero con la confianza tanto de su profesor como de ustedes, de que si tienen que interrumpirme, pues me lo informan y que de entrada me excusan mis falencias y deficiencias en todo lo que tiene que ver con esta nueva tecnología. Debo decir que ya Martín lo aclaró, son 2 horas para tratar de resumir algo sobre el procedimiento laboral, y el procedimiento es una materia muy árida. Se reduce a las formalidades de los actos y de los plazos. Pero, aunque árida, es una materia indispensable y esencial porque usted puede ser un gran conocedor del derecho sustantivo, pero si no traduce ese derecho sustantivo en el instrumento que lo lleva a los tribunales, difícilmente usted va a tener ganancia de causa. Y por eso es tan importante el procedimiento, cualquier procedimiento, sea el civil o sea el procedimiento laboral. El procedimiento laboral, y lo hago muy en resumen, cuenta con una jurisdicción especializada que son pues los tribunales de trabajo. Esa jurisdicción especializada pues se ha defendido tenerla sobre el fundamento de que se requiere en esta materia, en esta disciplina tan especial, pues un conocimiento particular de no solamente la materia, sino de los actores que intervienen en ella, como son empresarios y trabajadores. Ahora hay una tendencia, especialmente impulsada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de orientar a todos los jueces a tener una visión más universal, más enciclopédica, y de que puedan dedicarse por economía laboral, por economía procesal, a cualquier jurisdicción. Ahora, esto no implica que desaparece la jurisdicción laboral, sino de que el juez que va a intervenir en el tribunal, pues no tendrá esa especialización que tienen hoy los jueces ya acostumbrados, ya formados en el proceso laboral. Esa jurisdicción tiene características especiales. La primera es que en la jurisdicción hay una asociación de justiciables de justiciables en su funcionamiento, porque participan no solamente los magistrados profesionales, sino que también habrá, como lo veremos un poquito más adelante, representantes de los empleadores y de los trabajadores. En segundo lugar, que es una característica que hoy se expande también a los demás procedimientos, y es que el proceso laboral
indispensablemente la conciliación es fundamental. Debe buscarse conciliar a las partes en cualquier grado de jurisdicción, antes y durante el proceso. Y en tercer lugar, es una jurisdicción accesible en el sentido de que poder recurrir a ella no es tan complicado como sucede en la jurisdicción civil. Esa jurisdicción laboral está integrada en primera instancia por los llamados juzgados de trabajo, que a pesar de su nombre de juzgado de trabajo, no están al nivel de juzgado de paz, sino que tienen la misma categoría jerárquica de los tribunales de primera instancia. Y naturalmente, si la jurisdicción está al nivel de tribunales de primera instancia, implica que en cada distrito judicial debe haber un tribunal, un juzgado de trabajo. Hoy en día no es así. Ya en la mayor parte de los distritos judiciales tenemos un juzgado de trabajo, pero todavía hay distritos pequeños, pongamos el ejemplo de Pedernales o de las provincias de la frontera, que todavía no cuentan con juzgado de trabajo, y en esa situación, pues el tribunal de primera instancia, el juzgado de primera instancia, va a conocer los casos laborales. Y luego, en grado de apelación, funcionan las cortes de trabajo, que equivalen a las cortes de apelación y que funcionarán en cada departamento judicial. Y se repite lo que sucede a nivel de primera instancia. No en todos los departamentos judiciales hay cortes de trabajo, y por consiguiente, en aquellos departamentos judiciales donde no exista corte de trabajo, pues funcionará como si fuera corte de trabajo la corte de apelación de ese departamento judicial. Tanto el juzgado como las cortes de trabajo, si el legislador entiende que su cúmulo de expedientes es abundante, pues el legislador considera que cuando hay muchos expedientes que conocer, cuando hay un cúmulo de trabajo, tanto en los juzgados como en las cortes, pues estas pueden dividirse en salas. Y efectivamente, en los principales distritos judiciales, el juzgado de trabajo está dividido en salas, como sucede en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, en Santiago, en fin, en aquellos distritos judiciales donde hay un importante cúmulo de trabajo. Y lo mismo sucede en determinadas cortes de trabajo, que también están divididas en salas, como sucede en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en la provincia de Santiago. Ahora, es necesario advertir que en cada sala existe un presidente. Hay, por lo tanto, un presidente del juzgado, y cada sala con su presidente, y un presidente de la corte con cada sala de su presidente. Esta advertencia era importante en el pasado, porque los tribunales civiles tenían un solo presidente y luego dividido en cámaras, y cada cámara un presidente aparte que tenía competencia territorial. Bueno, el Código de Trabajo de 1992 ha anticipado lo que ha sucedido posteriormente en la jurisdicción civil, y desde 1992 el juzgado de trabajo pues conoce a nivel territorial todos los expedientes relativos a su competencia territorial, y entonces
cuando está dividido en salas, se le va asignando a cada sala, en la medida que llegue el expediente, el conocimiento de este expediente. Es decir, fue una innovación en el año de 1992 que hoy se ha extendido a todas las jurisdicciones, incluyendo, tengo entendido, que la penal. Entonces hay un presidente del tribunal, del juzgado de trabajo, y los presidentes de cada sala, y un presidente de la Corte de Trabajo, y luego presidentes en cada sala. Y por último, tenemos la Suprema Corte de Justicia, donde va el recurso de casación, y allí tenemos 3 salas. La tercera sala, que además de conocer con cuestiones de contencioso administrativo y tierra, también está especializada para las casaciones laborales. Entonces, el recurso va a la tercera sala, y si hay un envío y luego se intenta un segundo recurso, este va ya al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se compone el Tribunal de Trabajo? Lo primero que debemos decir es que el Tribunal de Trabajo tiene un carácter tripartito. ¿Qué significa tener carácter tripartito? Pues implica que a nivel de primera instancia, juzgado de trabajo, al juez abogado, al presidente de la sala o del juzgado, en la audiencia va a estar acompañado por 2 vocales. Uno, representante de los empleadores, y otro, representante de los trabajadores. Y en la Corte de Trabajo, además de los 5 jueces que integran la Corte de Trabajo, también tendrá presencia el vocal, un vocal por los empleadores y otro vocal en representación de los trabajadores. Esta composición tripartita es fundamental hasta tal punto de que el juzgado y la corte no podría funcionar sin la presencia de los vocales. Y cualquier sentencia que se dictare sin la presencia, o sea, no solamente la sentencia, cualquier procedimiento que se llevara a cabo sin la presencia de los vocales, incluyendo la sentencia, pues estaría afectado de nulidad, porque el tribunal no estaría legal y debidamente constituido. Naturalmente, los jueces son designados, son magistrados profesionales, son abogados, igual que sucede en la primera instancia de la materia civil, designados por la Suprema Corte de Justicia, y deben pues poseer las mismas condiciones que exige la Constitución para cualquier juez de primera instancia. Y lo mismo sucede con los jueces de la Corte de Trabajo, jueces profesionales designados por la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, en aquellos casos en que el tribunal está dividido en salas, ya les decía que tiene que haber un presidente del juzgado y un presidente de la corte. Pero ese presidente del juzgado o de la corte, a diferencia de los jueces de la sala, no está dotado en principio de un poder jurisdiccional. Y esto significa que él no puede juzgar, que sus funciones como presidente del tribunal, del juzgado, de la corte, serán funciones esencialmente de administración judicial. Es decir, él va a administrar el tribunal, va pues a mantener la dirección sobre la secretaría del tribunal, va a velar por la disciplina de los jueces, pero no va a intervenir
en el conflicto, no va a intervenir en el proceso que lleva a cabo la sala. Él se mantiene al margen del proceso. Sin embargo, ese magistrado presidente podría eventualmente, en caso de ausencia o de impedimento de uno de los jueces de la sala, podría entonces él autodesignarse e integrar excepcionalmente, por impedimento o ausencia de uno de los jueces, pues integrar la sala, ser el juez de la sala o ser uno de los jueces de la Corte de Trabajo. Esa es una facultad, pero totalmente excepcional. En cuanto a los vocales, pues los vocales serán designados por sus respectivas asociaciones. Es decir, el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, se encarga de designar sus representantes ante las cortes y los juzgados de trabajo, y las organizaciones sindicales más representativas, esas organizaciones más representativas las clasifica el Ministerio de Trabajo. Esas organizaciones más representativas de los trabajadores, pues, que son las confederaciones de trabajadores, se ponen de acuerdo y entonces también designan los vocales que van a representar a los trabajadores en los distintos juzgados y cortes de trabajo. Hay una serie de condiciones para ser vocal, ser dominicano, saber leer y escribir, pero lo más curioso es que el Código de 1992 prohíbe que el vocal empresarial o el vocal laboral pueda ser dirigente de una de las organizaciones que representa. Esa es una disposición que viene desde el año de 1951 del Código Trujillo de Trabajo, pero el procedimiento laboral del Código Trujillo de Trabajo nunca entró en vigor, y en tal virtud, en el Código del 92 se copió, vamos a decir, se estableció el mismo procedimiento que de los años de 1951, y esa disposición pues está en vigor, está vigente, y es una disposición que realmente uno cuestiona y dice, bueno, ¿y por qué razón? Si él va a representar los intereses de su organización, no puede ser uno de los dirigentes de esa organización. No sé si hay preguntas en esta parte. A ver, ¿quién? Sí, yo tengo una, quisiera que me aclararan una pregunta. Una duda, para perdón. preguntar hay que poner la cámara para que se vea. Vamos, Ahí me... Vamos, cámara. Un segundo, profe. Señores, pongan cámara todos. ¿Qué es lo que está pasando? El doctor Albuquerque quiere ver a quién está dando clases, si le está dando a unos viejitos. Profesor, el cabello de Yonari está casi cobrando vida, ¿entiendes? Exacto. Bien, vamos a conocerlo. El tuyo también. Qué vergüenza. Bueno, está bien. Mi pregunta era sobre el tema de los presidentes, que en una parte yo entendí que usted había dicho que cada sala tenía un presidente. Sin embargo, cuando estábamos viendo la composición del tribunal, usted decía que es que cada juzgado y cada corte tenía un presidente. Entonces quería saber si es que si por ejemplo un juzgado tiene un presidente o si por cada sala hay un presidente por sala. Sí, cómo no. Cuando el juzgado de trabajo no tiene sala, no hay problema. Hay un presidente que al mismo tiempo es el juez. Lo mismo en una corte de trabajo que no tiene sala, hay un presidente y 4 jueces. Como son todas las cortes. Un presidente, un primer sustituto, un segundo sustituto y 2 jueces más, son 5. Ahora, cuando el juzgado de trabajo tiene sala, entonces, por ejemplo, en el Distrito Nacional,
es un juzgado de trabajo con 6 salas. Entonces habrá un presidente del juzgado de trabajo y un presidente por cada sala. O sea que hay 6 presidentes, son cada uno presidente de sala y luego el presidente del juzgado. Lo mismo en la Corte de Trabajo. Si hay una Corte de Trabajo con 2 salas como la del Distrito Nacional, hay un presidente de la Corte y luego el presidente de la Sala 1 y el presidente de la Sala 2. Profesor. ¿Aló? Sí, te oigo. Sí, profesor, perdón, que creo que me perdí una parte. Yo, si mal no recuerdo, usted dijo que el presidente del tribunal, en el caso que tenga varias salas, no tiene funciones jurisdiccionales, pero creo que me perdí si usted dijo cuáles son las funciones o las atribuciones que le corresponden. Bueno, el presidente de cuando tiene sala, el presidente, esto es lo malo eso es lo malo de la distancia, porque tú no me puedes dar un poquito de chocolate ese. Bien, el presidente del juzgado de la corte, cuando hay sala, no interviene en el juicio. O sea, simplemente él está allí para los asuntos administrativos de la secretaría. O sea, en principio no interviene. Ahora, vamos a ver más adelante que sí tiene algunas funciones como juez de referimiento y como juez de la ejecución. Pero en el procedimiento normal, él no interviene. O sea que es muy bueno porque le pagan un sueldo y no trabaja todos los días. Aunque Martín dice que trabaja mucho. ¿No es así, Martín? El presidente de la Corte, los presidentes de la Corte están arrollados ahora mismo. Y hay que cambiar un poco eso porque hay muchas demandas en suspensión y están sumamente arrollados. Bueno, otra pregunta. Gracias, profesor. Bien, entonces... A ver, vamos a ver, ¿alguien pregunta más? Bueno, sí, Usted doctor. puede, lo último que usted dijo de que en el código antes establecía que podían ser, los propios vocales podrían ser dirigentes de las organizaciones que representaban, que no, y al final, ¿eso se quitó o sigue vigente? ¿O no se llegó a poner? No, sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Gracias. Pero no era una prohibición a los dirigentes. Exacto, tengo entendido que lo prohíbe. Dime. Es una prohibición que no pueden ser vocales los que son dirigentes. Lo que pasa es que dirigentes, hay muchos dirigentes, no hay un solo secretario, hay mucha gente que son dirigentes, y entonces es un problema porque los dirigentes sindicales son los que están en la cúpula y son los que más pueden intervenir a la hora de ser vocal y participar activamente. Siga, doctor. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la competencia de la jurisdicción laboral? ¿Cuál es la competencia del Tribunal de Trabajo? Yo creo que la pregunta se resuelve con una sola frase. El Tribunal de Trabajo es competente para conocer aquellos litigios que tienen su base, su sustento en un contrato de trabajo. Esa es la respuesta. Si hay contrato de trabajo entre demandante y demandado, el juzgado de trabajo será competente. Si la relación jurídica entre el demandante y el demandado no es un contrato de trabajo, es otro tipo de contrato, el Tribunal de Trabajo debe declararse incompetente. O sea, ese es un axioma muy claro. Si hay contrato, hay competencia para el Tribunal de Trabajo. Si no hay contrato, obviamente, debe declararse incompetente. Es muy fácil decirlo en la teoría. En la práctica a veces va a ser muy difícil para el juez determinar su competencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay relaciones jurídicas muy parecidas al contrato de trabajo. Entonces, hay la relación, por ejemplo, pongo solamente el ejemplo, un cliente con su sastre. Se mandó a hacer confeccionarse un traje o
o una modista a una señora que mandó un traje. Bueno, el juez lo primero que tiene que determinar es si entre la modista y la señora y entre el sastre y el señor existe o no contrato de trabajo. Ese lógicamente será un contrato simplemente de obra civil y tendrá que declararse incompetente. Claro, el ejemplo que le doy es el más fácil, pero hay por supuesto ejemplos mucho más complicados. El caso de la sociedad, aquí sucede mucho, en los pequeños colmados, por ejemplo, o en los colmadones. De repente el dueño se busca una persona y en vez de considerarlo trabajador, figura como socio, hace aparentar que es un socio. Entonces, en este caso, el juez tendrá, cuando se lleve la demanda, la persona que él buscó como socio dirá, no, yo soy trabajador. Y el dueño del colmado dirá, no, él es mi socio. Yo he puesto el capital, pero él ha puesto el trabajo y es socio. Entonces, bueno, ahí tiene que determinar si hay o no contrato de trabajo o si hay contrato de sociedad. Si es el esposo y la esposa le está sirviendo al esposo o viceversa en una oficina. Bueno, esa relación entre los esposos es una relación únicamente de carácter familiar, conyugal, o realmente hay un contrato de trabajo entre el marido y la mujer. Entonces, son esas las circunstancias que van a obligar al juez de trabajo examinar antes que nada la naturaleza jurídica de la relación de trabajo existente entre el empleador, entre el demandante y el demandado para poder decidir su competencia. Ahora bien, ese es el principio. El tribunal es competente para conocer aquellos casos que están fundamentados en un contrato de trabajo. Sin embargo, por disposición de la ley, el Tribunal de Trabajo tiene también competencia, primero, para conocer las demandas en aplicación o interpretación de un convenio colectivo de trabajo. Eso ya ustedes lo saben. El convenio colectivo es el acuerdo que se realiza entre un sindicato y su empleador. Entonces, es competente para conocer cualquier problema que se suscita con motivo o en ocasión de un convenio colectivo. Segundo, será competente para conocer las demandas que se generan en virtud de un contrato de aprendizaje entre el maestro empleador y el aprendiz. Tercero, será competente para conocer las demandas en anulación o rectificación del reglamento interior del trabajo, que es la disposición, la carta, vamos a decir, de organización del trabajo que redacta unilateralmente el empleador. También es competente para conocer de las demandas que incoan las autoridades administrativas del trabajo, el Ministerio de Trabajo, para anular el registro de un sindicato. También es competente para conocer las demandas entre un trabajador y el sindicato, entre el sindicato y su miembro, con motivo de cualquier conflicto que se presente. Competente también para la demanda en desalojo de la vivienda que ocupa el trabajador cuando en el trabajo se le ha conseguido, se le ha ofrecido una vivienda que es de la empresa o alquilada por la empresa y al trabajador se le ha puesto a vivir en esa vivienda. También las demandas en responsabilidad civil
por violación a las normas de trabajo. Y por último, cualquier demanda que sea accesoria a una demanda principal en virtud del contrato de trabajo. Eso lo establece la ley. Ustedes lo buscan en el código y en el código te indican que además del contrato de trabajo, de las demandas por contrato de trabajo, en estos casos es competente el Tribunal de Trabajo. Y por último, aunque no lo especifica en el bueno, sí expresamente, pero aunque no lo especifica en la parte relativa a la competencia, hoy en día, antes del 92 no, pero hoy en día el Tribunal de Trabajo es competente para conocer de aquellas demandas por violación a la ley sobre seguridad social. O sea, en caso de no inscripción o en caso de no pago de la cuota por parte del empleador de la seguridad social, la demanda en daños y perjuicios por la violación a la seguridad social, hoy es competente el Tribunal de Trabajo por una jurisprudencia pacífica, constante, permanente de la Corte de Casación. Naturalmente, no es competente para sancionar al empleador que no ha registrado, que no ha afiliado a su trabajador, pero sí competente por los daños y perjuicios que haya sufrido el trabajador por no estar inscrito o no estar afiliado a la seguridad social. Esa es la competencia del juzgado de trabajo, pero fundamental el contrato de trabajo y todo lo que tiene que ver accesorio al contrato o conexo al contrato, como es el contrato de aprendizaje, el convenio colectivo, conflictos entre sindicatos, conflictos entre sindicato y sus miembros, etcétera, etcétera. Y la Corte de Trabajo entonces será competente para conocer de aquellos recursos de apelación que se interpongan en contra de la sentencia de los juzgados que correspondan a su circunscripción, a su departamento judicial. Bien. Pero ahora viene lo que hablamos hace un momento. ¿Cuál es la competencia de ese presidente del juzgado de trabajo o presidente de la Corte? Porque habíamos dicho que no tiene jurisdicción, no tiene competencia para intervenir en los procesos de las salas. Estamos hablando cuando el tribunal está dividido en salas. Pero hay un presidente del tribunal, un presidente de la Corte, que no interviene en los juicios de la sala. Está allí para establecer toda la parte administrativa, cuidar de la secretaría, asignar los casos en las diferentes salas. Entonces, ¿cuál es el papel que al final, de tipo jurisdiccional, que al final va a desempeñar el presidente del Tribunal de Trabajo? Bien. El presidente de la Corte, el de la Corte, no el del juzgado, el presidente de la Corte tiene la competencia de conocer el referimiento laboral. En otras palabras, es el juez de los referimientos. El referimiento ya se da en materia civil. Yo me imagino que ustedes lo habrán dado cuando dieron el procedimiento civil, lo habrán conocido, que toda la parte referente a cuando hay un asunto urgente que debe ser conocido con agilidad y rapidez, y cuando hay alguna perturbación manifiestamente ilícita que es necesario hacer cesar. Bueno, pues
en esa materia de referimiento, la competencia le corresponde al presidente de la Corte de Trabajo, exclusivamente al presidente de la Corte de Trabajo. Y aquí quiero aclarar lo siguiente. En materia civil, el referimiento puede ser conocido en primera instancia. Y en apelación, solamente se conoce el referimiento cuando se ha recurrido en apelación. Todo eso queda derogado en materia laboral. Usted puede apoderar al presidente de la Corte, primero, aun cuando no haya demanda, para solicitar una medida precautoria de urgencia. Y segundo, aun cuando no esté apoderada la Corte, usted puede reclamar la intervención del presidente de la Corte para disponer de una medida urgente y hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. Pongo un ejemplo: una maquinaria defectuosa que arriesga la vida de un trabajador. Bueno, el trabajador podría, aunque no haya juicio, aunque no haya demanda laboral, podría apoderar al presidente de la Corte para solicitar que se ordene una intervención ante esa empresa a fin de paralizar la maquinaria y arriesga la vida de los trabajadores. Entonces, se puede apoderar al presidente de la Corte de Trabajo en materia de referimiento, aunque no haya ninguna demanda, aunque no haya ningún juicio, o aun cuando no se haya intentado el recurso de apelación. Y luego, si esa es la competencia exclusiva del presidente de la Corte de Trabajo, tanto ahora viene otra competencia, tanto el presidente del juzgado como el presidente de la Corte tiene la competencia de conocer las dificultades de la ejecución de una sentencia. O sea que cuando se da una sentencia en el Tribunal de Trabajo y surge una dificultad de ejecución, un problema, por ejemplo, de embargo, una suspensión de sentencia, entonces el presidente del juzgado de trabajo o el presidente de la Corte es el competente para conocer todas las dificultades relacionadas con la ejecución de la sentencia. Ahora, ¿a dónde se lleva el juicio? ¿A primer grado o a segundo grado? Lo normal sería que se llevara al presidente del juzgado y luego en apelación se llevara a la Corte de Trabajo. Pero el código ha incurrido en una defectuosa redacción y dice que el presidente del tribunal que dictó la sentencia es el juez competente en materia de ejecución. Entonces, esta defectuosa redacción del Código de Trabajo, que es imputable a sus autores, entonces, en eso tengo que hacerme una autocrítica porque yo fui uno de los autores. Entonces, esa defectuosa redacción lleva a la Corte de Casación a considerar que, como dice el Tribunal de Trabajo que dictó la sentencia, que si la sentencia la dictó la Corte, entonces la competencia la tiene el presidente de la Corte. Pero si la sentencia se dictó en única instancia y no hubo apelación, entonces la competencia la tiene el presidente del juzgado de trabajo. Y con esa jurisprudencia llegamos a una conclusión bastante simpática. O sea, en materia de ejecución,
habrá procesos que tendrán el doble grado, primer grado y apelación, y habrá otro proceso en que habrá una sola instancia, como el referimiento, que solamente lo va a conocer el presidente de la Corte. Pero hay algo más, y es que cómo resolver el problema cuando en la ejecución de una sentencia hay urgencia. El juez de los referimientos es el juez de la urgencia. Entonces se supone que si hay urgencia, la competencia irá al referimiento o queda todavía en manos del juez de la ejecución. Yo no me voy a extender en esto porque sería pues pasar la tarde entera en ello y no veríamos otros temas, pero es uno de los graves laberintos que hay en el proceso laboral. La Corte de Casación tiene a cada momento, y hay cientos de sentencias, aclarando, no, en este caso es el juez de la ejecución, no, en este caso es el juez de referimiento, porque hay una especie de solapamiento de competencia. Si el juez se llama juez de la ejecución, se suponía que él debería pues conocer todos los problemas de dificultades de ejecución y que el juez de referimiento conocería la urgencia, excepto en materia de ejecución, pero no es así. Entonces, es muy difícil separar la competencia entre juez de ejecución y juez de referimiento, porque nuestro juez de referimiento expresamente, lo dice el Código de Trabajo, debe resolver las urgencias en materia de ejecución. Entonces, tenemos, en resumen, un presidente de Corte de Trabajo, que es el juez de los referimientos, único competente, en única instancia, por supuesto, a cargo de casación, y un juez de la ejecución que conocerá las dificultades de ejecución de la sentencia. Si la ha dictado la Corte de Trabajo, será el presidente de la Corte, y si se dictó en única instancia, en primer grado, será el juzgado de trabajo. Martín, vamos a ver. Bueno, hay una parte, en la parte del referimiento, doctor, usted también dijo, en la parte de referimiento, usted se Óigame, yo oigo a los estudiantes que están tomando agua. ¿Yo puedo tomar agua? Ah, doctor, claro. Señores, ¿qué le está pasando? ¿Dónde está la cámara? La cámara. No, te dejo ahí, voy a tomar el agua y te dejo ahí para que converse con los estudiantes. Está bien, doctor. ¿Dónde está la...? No, vengo de una vez. Sí, ¿dónde están las caras? Vamos a ver. Señores, es un lujo esto, ¿eh? Así es. Imagínense. Mire, cuando él daba clase, nosotros, al igual que ustedes, a todos los profesores, nosotros le hacíamos muchos cuentos y todo eso. De hecho, había una profesora que todavía, yo creo que está dando clases todavía, es la embajadora Radi Abreu. Ella está dando clases todavía. Radi Abreu de Polanco. Notarial. No, derecho notarial. Ella daba derecho notarial. Entonces, ella cuando daba clases, nosotros le poníamos muchos cuentos de la vida, de su experiencia como embajadora. Y ella comenzaba a hablar de su experiencia embajadora. Y pasa como yo, con ustedes, que yo a cada rato comienzo a hablar muchas cosas y no damos clases. Y a ella le pasaba eso. Y nosotros siempre teníamos un tema con ella. Sobre todo que el derecho notarial era como muy simple para nosotros. Y bueno, pero con el doctor Alburquerque no hay que decir eso. El doctor Alburquerque llegaba, todo el mundo callado. Y él comenzaba inmediatamente a la clase. Y estaba ya casi las 2 horas de clase. Y nadie se atrevía a decirle, mira doctor, ya tenemos que cruzarnos. Nadie le decía. Y pasábamos las 2 horas enteras calladito ahí, esperando que el profesor Alburquerque diera la clase, porque imagínate. Y él iba a interrumpir a él, dando esa cátedra como lo está dando ahora. Y como ustedes sabrán, él está mirando un poco los temas.
pero él lo está dando de la cabeza. Doctor, estaba diciendo que quería hacer un señalamiento con relación al referimiento. Al referimiento no, a la competencia en ejecución de sentencia. Usted dijo que el juez de primer grado de juzgado de trabajo es competente cuando la sentencia se da en única Estoy instancia. oyendo mal, Martín. ¿Se oye mal? Acércate al micrófono, estoy oyéndote mal. ¿Se oye? Usted dijo que el juez de primer grado era competente cuando la sentencia era dictada en única instancia. Y eso lo vamos a ver, que hay una única instancia a veces. Pero también el juez de primer grado es competente cuando la corte simplemente ratifica la demanda, la sentencia de primer grado, y no se mete para decidir algo. Y entonces, al ratificar la sentencia de primer grado, la que se va a ejecutar es la sentencia de primer grado y es también competente el juzgado de trabajo porque es la sentencia que se está ejecutando, aunque haya ido a un segundo grado. Claro, claro que sí. Claro que sí. No sé si habrá alguna pregunta o si puedo seguir. Vamos arriba. Manuel, ¿tú estás oyendo o estás oyendo música, Manuel? No, estamos yendo, profe. ¿Estamos oyendo? Ok. Sí, sí. No, porque estamos viendo, no hay fútbol ahora, Manuel, ¿verdad? No, ya no hay. Doctor, un día Manuel se fue al baño y yo me puse atrás donde estaba la computadora de él y él estaba viendo el juego de fútbol del Atlético de Madrid contra quién era la inglés, era el de los Beatles, ¿cómo se llama, Manuel? No recuerdo contra quién era. Contra el Liverpool, te vas a Contra el Liverpool. El Liverpool. Y entonces nada, así son ahora, doctor, porque cada quien tiene su... No, pero eso no es siempre, Cada quien tiene su computadora, doctor, y es relativo lo que hacen de poner atención. Pero bueno, doctor, siga. Bueno, seguimos entonces. Yo ahora en esta parte, Martín, como tú me dijiste que el lunes seguían, pues yo esta parte voy a referirme a algo que es cuestión muy general, pero que creo que es importante para que después tú más adelante te encargues ya de toda la parte de la demanda y de los recursos. Okay. Vamos a hablar entonces de las nociones fundamentales del proceso laboral, porque es esencial, sobre todo para los estudiantes, que se den cuenta de que es un proceso totalmente diferente al procedimiento o al proceso civil. No es que sea una disciplina autónoma e independiente. No, está fundamentada en el procedimiento civil. Pero no hay duda de que tiene principios que son fundamentales. Principios fundamentales que le dan su particularidad. ¿Cuáles son estos principios que norman, rigen al proceso laboral? En primer lugar, eso lo vieron también, pero me imagino, en la parte sustantiva, pero se refleja ahora en el proceso laboral. En primer lugar, el principio protector. El principio protector es un fundamento de toda la parte sustantiva. La legislación del trabajo tiene como finalidad proteger al más débil. Y en tal virtud, ese principio de proteger la parte más débil, que es el trabajador, que existe en el derecho sustantivo del trabajo, también va a manifestarse en el procedimiento laboral y se manifiesta en diversos escenarios. En primer lugar... Disculpe, profe. Sí. Sí, profesor, que a nosotros, al menos a mí me había enseñado con el profesor Félix María, que no, incluso me la pusieron mano en un examen, nunca se me va a olvidar, que no era tanto proteger al más débil, sino establecer condiciones de igualdad. No sé qué tan relevante sea eso al momento de un juez ponderarlo, pero sé que me la pusieron mal. Nunca se me va a olvidar. Martín, yo voy a ver si entro al teléfono porque no lo estoy oyendo bien.
¿De acuerdo? Déjame entrar al teléfono. Profe, está en mute. Está en mute, exacto. Está Bueno, muteado. háblame ahí ahora, Profe Breno. Bretón está en mute. Hay uno que hay que ponerle en mute, doctor, porque si no va a gritar ahí. O bajarlo, no sé. Usted puede ponerlo dos, lo que sea quiera. Arthur ha hecho una buena pregunta, doctor. Espérate, que no te oigo bien, Sí. pero ahora entro aquí. Arthur, con esa fue que tú fuiste con el libro a pelearle. ¿Verdad? Ya me acuerdo. Uy. Ya, es verdad. Y no hubo forma. No hubo forma, fue increíble eso. -3. Bueno, háblame ahora. Doctor, oiga lo que está diciendo Arthur. No, Vamos, Arthur. ahora. Háblame Dígalo. ahora. Dile, Arthur. Profesor, que yo tuve un examen, una clase de Derecho Laboral 1, donde nos dijeron que no era tanto la protección Dile del con quién derecho era, más dile débil, con quién era, que es un gran amigo. con el profesor Feli María. Y me la puso mal cuando él nos preguntó cuál era la finalidad de la legislación laboral del Código del 92. Porque yo puse que era la protección del más débil. Y usted me dice, y yo me guié de su libro, porque él nos mandó a estudiar ese libro, que era eso. Y él dice que no, que es la ¿cómo es? Mantenerlo en igualdad de condiciones a los dos. Pero es lo mismo también, indirectamente. Doctor, ¿qué te Bueno, para él no lo fue. María, no. Yo no creo que sea el mantener la igualdad. Porque Doctor, se está las repitiendo. normas laborales Doctor, son fundamentalmente protectoras del trabajador. Doctor, se está repitiendo. Dime. Hay un eco. Uno de los dos va a tener que bajarle el volumen y también ponerlo el micrófono, uno de los dos. O ¿Ya me apagarlo, oye los mejor dos. ahora? O ¿Ya me quita uno, oye? dos, quita el otro y quédese con uno, con el teléfono. ¿Ya me oye ahora? Se oye mejor, pero no está viendo ahora. Bueno, mira, ahí me está viendo ahí. Sí, él se ve. Profesor, se ve. Doctor, entonces vamos a sacarlo del iPad. Ya estoy. Lo voy a sacar del iPad. Ya estoy en el teléfono, Ya. teléfono. Lo vamos a dejar en el teléfono, ahí. Perfecto. Bueno, mira, para mí es fundamentalmente un derecho de protección. Y un derecho de protección que se ve en toda la naturaleza de la legislación del trabajo. O sea, por ejemplo, principio protector, desigualdad compensatoria. ¿Qué significa? Pues sencillamente, esa desigualdad compensatoria lleva indefectiblemente al establecimiento de un conjunto de reglas que desequilibran esa igualdad entre las partes, esa supuesta igualdad que debe haber entre las partes en el proceso civil, como la parte más débil en el proceso es el trabajador. Esa desigualdad, esa debilidad entre los litigantes, pues se trata de superar mediante la creación de otras desigualdades. O sea, yo creo que se ve muy claro en ese sentido. O sea, ¿cuál es la parte más débil en el proceso? El trabajador. Y por tal razón, para poder igualarlo, tener igualdad de condiciones en el proceso judicial, entonces el derecho procesal del trabajo pues busca restablecer una igualdad y entonces establece normas protectoras en beneficio del trabajador. Es el principio protector. Esas reglas de protección pues sirven para poder compensar esa desigualdad que se mantiene entre el demandante, en este caso el trabajador, y el empleador. ¿Y cómo se manifiesta
esa protección laboral, para que vea si no es un derecho fundamentalmente protector. En primer lugar, por la regla indubio operario, pro operario. O sea, si hay una duda en alguna norma, la duda favorece al trabajador. Entonces no hay igualdad de condiciones. Si hubiera igualdad de condiciones, hubiera entonces también una norma de que la duda pudiera favorecer al empleador. Y la duda nunca favorece al empleador. La duda favorece al trabajador. Sí, pero Felimaría no está diciendo que son iguales. Felimaría lo que le está diciendo a él en la clase, que es evidentemente hay una desigualdad y con el derecho al trabajo lo que estamos eliminando esa desigualdad para que sean iguales en el derecho del trabajo, favoreciendo al trabajador para ponerlo en el plano de igualdad. Es un poco, yo diría que es lo mismo, pero sin el criterio. Yo también estoy de acuerdo en una parte. Históricamente hay una visión marxista del derecho del trabajo, entre enfrentamiento entre la clase trabajadora con la clase empleadora. Y esa visión de que lo enfrenta a los dos se puede reflejar en lo que es el derecho del trabajo como una serie de conquistas de la clase de trabajadora frente a la clase, diríamos, opresora. Entonces, una visión moderna es que el derecho al trabajo lo que hace es una desigualdad práctica real, lo pone en equilibrio y no lo ve como un ente que están divididos. Y yo creo que esa es más o menos la visión que él está, según lo que yo estoy viendo, para mí muy claro, o sea, bueno, pues sigo. Yo creo que el indubio pro operario en eso es muy claro de que se está, pues, en caso de una norma dudosa, se va a favorecer al trabajador. Pero luego tenemos la inversión de la carga de la prueba. Prácticamente, si uno toma todo el proceso laboral, no es absoluta la regla, pero en la generalidad de los casos, el trabajador está liberado de la carga de la prueba. En el caso, por ejemplo, de un despido, el trabajador no tiene que probar si fue justificado o injustificado, lo va a corresponder al empleador establecer si fue justo, justificado o fue injustificado. Toda la documentación que el empleador tiene que depositar en el Ministerio de Trabajo, toda esa documentación implica que él está asumiendo la carga de la prueba, porque el trabajador queda liberado de probar todos aquellos hechos que el empleador está obligado a documentar. Otra manifestación de esa corrección procesal de esa norma del derecho tuitivo, de la protección del trabajador. Y en tercer lugar, dentro de esa protección, las características típicas de concentración, celeridad y simplicidad en el proceso laboral. La concentración, por ejemplo, todas las demandas tienen que ser planteadas en el escrito introductorio. No es posible ni admisible de que después que intentó una demanda usted quiera ampliarla con otras demandas adicionales. Hay toda una concentración. Lo mismo sucede en el caso de la celeridad. Son plazos mucho más cortos, mucho más breves que los plazos en materia civil. Y por último, una simplificación absoluta. Es un proceso en que prácticamente al trabajador se le ayuda hasta el punto de que las notificaciones pueden ser hechas por el secretario del tribunal. Entonces, esa primera característica de la protección laboral indica claramente que de que estamos en un desequilibrio entre el demandante y el demandado,
que se va a equilibrar, y tal vez en eso, como dice Martín, pues tengan razón, se va a buscar el equilibrio, pero dándole una serie de normas protectoras a favor del trabajador. Naturalmente, lo que protege al trabajador no es el juez, no es el proceso. Lo que protege al trabajador es la ley. O sea, el trabajador está protegido por la ley. El juez tiene que ser imparcial, pero tiene que aplicar las normas legales que son protectoras del trabajador. Segunda característica, la primacía de la realidad. O sea, en materia laboral no cuentan los escritos, lo que cuenta es la realidad de los hechos. Y por eso el Código de Trabajo dice que el contrato de trabajo no es lo que consta en un escrito, es lo que real y efectivamente se ejecuta en la práctica. Y por esa razón, en esa materialidad de la verdad, en ese principio de la primacía de la realidad, el juez de trabajo va a tener un papel activo, a diferencia del juez en materia civil que tiene un proceso, que tiene un papel pasivo, que oye a las partes, que espera que éstas desarrollen el proceso. En la materia laboral, el juez tiene un impulso de oficio en materia de trabajo. Es decir, las partes en materia civil es la que impulsan el proceso. En materia laboral no. En materia laboral es el juez que lleva a cabo el proceso, que lo impulsa. Incluso lo vemos en una regla tan simple. Si una de las partes, si el demandante no concurre a juicio en materia civil, sea en primera instancia o sea en apelación, el juez va a decretar el descargo puro y simple de la demanda de la apelación. En materia laboral no, en materia laboral tiene que conocer el fondo. Aunque una de las partes no esté presente, aunque las dos partes estén ausentes, tiene que seguir el proceso, tiene que conocer el fondo del asunto. Y por esa razón, el juez laboral tiene un papel de diligencia, un papel que le permite dictar cuantas medidas de oficio considere necesarias para la mejor sustanciación del proceso. Incluso tendrá conforme al artículo 534, puede de oficio suplir cualquier medio de derecho. Es decir, aunque las partes no se lo hayan pedido, él puede suplir cualquier medio de derecho. Pongo un ejemplo. Demando por despido injustificado, reclamo prestaciones laborales, pero se me olvida en la demanda reclamar los salarios caídos durante el juicio. Bueno, como el juez tiene la suplencia de la demanda, el juez podrá concederme, porque la ley lo establece así, los salarios caídos durante el juicio. Y por esa razón se dice que no existe en materia laboral el fallo ultra y extra petita, porque puede fallar más allá de lo pedido. Nada más pedí prestaciones laborales y me está concediendo los salarios vencidos durante el juicio, pero también puede fallar extra petita de algo que no se ha pedido. Entonces, como ustedes ven, no voy a caer ya en más detalle. El fallo ultra y extra petita, la Corte de Casación lo limita a primer grado, pero es una característica típica del derecho del trabajo. Y por último, el fallo del juez es un fallo no de íntima convicción, es un fallo de persuasión racional, un fallo basado en las pruebas, sin que haya las limitaciones del derecho civil,
en que también hubo una innovación del legislador de 1992, porque esta persuasión racional es precisamente la que finalmente ha aceptado el nuevo Código de Procedimiento Penal, condenando así la íntima convicción. Entonces, hay un derecho procesal con su parte de trabajo, con sus particularidades, que aunque tiene su fundamento en el procesal civil, pues lo separa un tanto del procesal civil para dotarlo de características y connotaciones especiales. Y por eso concluyo reafirmando mi tesis de que es un derecho eminentemente protector, un derecho tuitivo, es decir, un derecho de tutela sobre el más débil. Naturalmente, esto no significa que sea un derecho de los trabajadores, no. Es un derecho, es una especie de compromiso, vamos a decir, entre el capital y el trabajo. Se protege al trabajador, pero sin que se llegue a la desaparición de la empresa, sin que las normas provoquen la desaparición de la empresa, de la propiedad privada, y por eso en las normas laborales también encontraremos normas que también protegen al empresario, como es el caso de lo que estamos viviendo ahora, una suspensión del contrato de trabajo porque la empresa se encuentra en una situación económica difícil, por ejemplo, o por un caso de fuerza mayor. Es un derecho de compromiso entre el empleador y el trabajador, y ese compromiso también se manifiesta en el proceso laboral. Si hay alguna pregunta. Vamos a ver, pregunta. Marco Bautista, tú estás como muy serio ahí. Vamos a ver, Diana, Arian, Manuel. Francisco no ha dicho nada, se ha quedado callado hoy. Javier, mira, Javier, a ver, pregunta a tu compañero, a tu antiguo compañero de partido. Me queda claro, me queda claro. O sea, tú metes la política en la clase. Bueno, doctor, yo consciente de que no se puede hacer política partidaria, yo le digo a mi estudiante que el derecho al trabajo posiblemente sea el más político de los derechos, y que cuando estamos hablando de derecho al trabajo estamos hablando de política. Ahora lo que no podemos hacer es política ¿Y constitucional, partidaria, profesor, para cuándo? pero es que, por ejemplo, doctor, cuando usted no daba clase, usted era candidato a senador, no había que decir más nada, usted era candidato a senador del PRI. y nada. Eso es historia patria. Bueno, pero nada, nosotros sabíamos que usted era el candidato a senador y no estaba dando clase ahí. El constitucional es más político, profesor, creo. Eso es nada. Ahí está, doctor, ahí está el hijo de Fran, que es como primo suyo, porque Fran Aristi de Castro. Y aquí está Francisco Aristi, que es hijo de Fran. Primo suyo de Castro. ¿Cuál es el hijo de Fran? Sí, Francisco, el hijo de Fran. Francisco, diga algo, ¿eh? Hello. Ese es Francisco, doctor. Echa para atrás que no se ve. Fui pupilo de su hermana Sorema, también. Qué bien. El Serafín. Qué bien. Bueno. Vamos arriba. Más preguntas. Vamos a aprovechar, señores. ¿Tiene miedo, Laura, ¿tiene miedo? No, es que la clase se ha impartido de forma excelente, no hay dudas. Exacto, yo entiendo que el doctor Albuquerque ha sido muy claro en su exponencia. Doctor, estamos temprano todavía. Usted va a tener que seguir. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos hablar de la discusión de la ley del más débil. Y me parece que el criterio que, por ejemplo, esbozó el profesor Albuquerque y el del profesor Félix María no son contradictorios. Que precisamente uno implica al otro. La protección del más débil en este caso significa como tal, o sea, la protección del trabajador significa equiparar o hacerlo o colocarlo en una condición más o menos similar a la del empleador.
que en condiciones normales no la tiene. Lo que se hace es, digamos, un ejercicio de equidad, o como constantemente se dice, igualdad real. Sí, yo creo que es así. Estamos de acuerdo en eso. Cuando yo estoy hablando de ellos, derecho del trabajo 1, yo siempre presento la definición que usted cuando nos dio clase a nosotros, nos dio 4 definiciones de derecho del trabajo. Y siempre pongo la de su profesor en Francia, que hablaba que el derecho del trabajo era la expresión de la política pública, primero la expresión de la política pública, donde se reconocen los derechos de conquista que han reconocido los trabajadores, pero a la vez se les reconoce los poderes a los jefes de la empresa. Y siempre hemos señalado, desde siempre, que el derecho del trabajo no es solamente derecho protector del trabajador, porque en virtud del derecho del trabajo se le está reconociendo unos poderes al jefe de la empresa, que es el derecho del trabajo que lo da. Es el derecho del trabajo que establece que el trabajador debe obedecer al empleador y le da los poderes de organización, le da el poder de disciplina. Esos poderes, si bien es cierto, pudiera estar en la práctica, pero el que se los reconoce legalmente es el derecho del trabajo. Por tanto, no es simplemente una parte protectora, sino también a la vez es un interés de la organización de que haya una serie de poderes al jefe de la empresa. Bueno, dejando a un lado el procedimiento, que ya tú lo seguirás más adelante, sí. Pero sí es interesante que los estudiantes pues recuerden que el derecho del trabajo nace en 1919 con el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el escenario de Europa en esos momentos? El escenario es el de una revolución triunfante en la Rusia de los zares, donde se ha impuesto el sistema comunista. Han tomado el poder los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Al mismo tiempo, en Alemania, Rosa Luxemburgo provoca un levantamiento del Partido Comunista y de los Trabajadores. En Hungría también provoca un levantamiento, pero estos dos últimos, el de Alemania y Hungría, son aplastados, sofocados a sangre y fuego. Pero estamos ante una Europa devastada por la guerra, con la amenaza de que el comunismo puede extenderse a los demás países europeos. Y entonces, por esa razón, cuando se firma el Tratado de la Paz de Versalles, en el tratado se incluyen 100 artículos que dan nacimiento al derecho del trabajo. ¿Cuáles son esos artículos? Pues reconocer los derechos, el radio 8 horas, el de canal, las prestaciones laborales por fin de contrato, etcétera, etcétera. Es decir, los sectores de poder en Europa que están constituidos y que representan a la burguesía europea, le dicen a los trabajadores, mira, participa de nuestro sistema, te estamos dando lo que tú no tenías, pero a cambio tú no me haces la revolución. Entonces, es un derecho de compromiso, no es un derecho ni de los trabajadores, ni un derecho revolucionario. Es un derecho de compromiso por el cual burguesía y proletariado llegan a un acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, pues tendremos el desarrollo del derecho laboral hasta que llegamos a la época actual, donde, bueno, en la cual pues ya con la globalización y el desarrollo de la tecnología se pone bien en duda la supervivencia del derecho del trabajo. Cada día son más los trabajadores independientes,
las estructuras de las empresas han cambiado. Ahora estamos frente a un sistema empresarial de carácter satelital, lo cual indica que es muy difícil en estos momentos organizar sindicatos. Son pequeñas empresas que giran en torno a una gran empresa. Entonces, todo lo que tiene que ver con globalización, tecnología, trabajo a distancia, pues va a llevar posiblemente a un cuestionamiento muy fuerte al derecho del trabajo. Yo he oído a Martín hablar y me parece interesante de que al final el derecho del trabajo se reducirá a los derechos fundamentales en la Constitución. Es decir, el trabajador ya no solamente tendrá derechos que son propios de su relación con el empleador, sino también como ciudadano tiene derechos fundamentales que él puede también reclamar dentro de la empresa. Y si es así, bueno, el futuro de darse una sobrevivencia del derecho del trabajo por la vía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Pero no hay duda de que en los momentos actuales el derecho del trabajo pues está en turbulencia, en un momento de turbulencia. Por suerte esa turbulencia viene estoy retirado, que de lo contrario, si hubiera sido cuando yo me gradué, me hubiera quedado sin empleo. Profe, ponga el micrófono. Está en mute, profesor. Sí, doctor, que algunas veces cuando estaba hablando se estaba frizando un poco. Yo tengo previsto a la última clase hablarle de los derechos fundamentales y de lo que será la visión del derecho del trabajo. Compartir con los estudiantes el miércoles, en la última clase, esa partecita de la terminación de lo que va a ser el futuro del derecho al trabajo. Indudablemente no va a ser el derecho al trabajo que usted nos ha enseñado y que hemos vivido, pero va a seguir siendo derecho al trabajo porque va a haber siempre personas que van a vivir de su trabajo intelectual o físico y que por tanto va a haber una serie de potestad que tendrá y que deberá hacer valer ante una organización que es la organización que se va a beneficiar de esto. Y definitivamente va a cambiar mucho, muy rápidamente, lo que hoy conocemos como el contrato de trabajo típico. Va a ser un contrato más bien de servicio, casi independiente, pero que tendrá unos derechos fundamentales como toda persona, como todos ciudadanos o todo ser humano en sentido general. Doctor, ¿usted quisiera hablar algo más con los estudiantes? No, simplemente agradecerte a ti esta oportunidad de estar con él y realmente muy satisfecho porque con esta clase me siento rejuvenecido. Bueno, doctor, nosotros nos sentimos muy bien. No sé si alguien de los estudiantes quisiera hablar algo. Diga algo, señores, que ustedes hablan mucho. No, sí, que un grato placer realmente tenerlo a él impartiendo esta docencia, que realmente ha sido de muy buen provecho y esperamos poder interactuar con él en un futuro. Muchísimas gracias por dedicarnos de su tiempo, profesor. Gracias a ti. Javier, dígale usted algo como presidente de los estudiantes, Javier. No, en representación de los estudiantes y de los estudiantes específicamente de materia que fue profesor laboral, le queremos agradecer. Realmente no pensé que lo iba a ver en las aulas, pero uno se sorprende de vez en cuando, y más en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Vamos a ver, entonces, nada. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, un placer, siempre agradecido de que usted siempre está con la puerta abierta para mí en lo particular, pero cada vez que yo le digo de participar en la universidad,
siempre encuentro una cabida y sabemos lo que usted siempre ha querido y por eso hemos siempre seguido su paso en el sentido de que nunca dejar la docencia y que la docencia, además que ayuda a compartir los conocimientos, uno se enriquece compartiendo con estos jóvenes y sus inquietudes. Y le voy a hacer la anécdota a ustedes, queridos estudiantes. El doctor Albuquerque dejó de dar clases en la universidad cuando ya después de ministro siempre dio clases y ya siendo vicepresidente de la República siguió dando clases, pero cada vez que iba a la clase, porque pues, era vicepresidente y tenía que tener una escolta, armamos un caos muy importante en la universidad, por lo que él decidió dejar de dar clases ya por esto, pero cada vez que lo he podido invitar a la clase, de hecho, en varias ocasiones yo he tenido que viajar y él ha podido sorprendernos gratamente al estudiante para poder dar clase. Y le agradecemos, doctor, y le seguiremos tocando la puerta porque para nosotros entendemos que es una gran experiencia al estudiante poder oír de su labio y de su voz lo que ellos han podido leer en sus libros. Y nada, doctor, muchas gracias y que podamos seguir estando presentes para clases futuras de este tipo. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Bueno, muy señores, amable. Gracias. Bueno, doctor. Señores, nos vemos. Yo estoy pensando en hacerle el quiz de aquí al viernes, un pequeño quiz. Y el sábado estoy pensando darle el segundo parcial. Como va a ser un segundo parcial que ustedes van a poder, de una forma u otra, hacerlo como le da la gana, ustedes no tienen que temer, ¿ok? Profesor, Esa sonrisa me preocupa. Usted, de verdad. mire, La sonrisa da miedo de aquí. Sí, esa de hacer un banco. no, eso es factible. Yo voy a tratar de hacer un banco de preguntas, de unas 50 o 60 preguntas. El examen va a tener 20 preguntas, posiblemente de falso y verdadero. Cada quien le va a salir un examen y lo va a tener que hacer. Voy a poner un horario que lo voy a poner para que usted tenga la flexibilidad de hacerlo en el horario más o menos, pero no lo voy a poner muy largo para evitar que ustedes me hagan demasiada trampa. Profe, tengo miedo. Ahí tiraron una propuesta, profe, en el grupo. Profesor, el coronavirus ya no tiene bastado asustado. No siga cooperando con el miedo. Profesor, ayúdanos con la tesis, que la tenemos arriba. Ustedes van a tener los libros del doctor Albuquerque para consultarlos. Maestro, mi presidente quiere decir algo. Profe, que tiraron una propuesta ahorita muy interesante en el grupo. ¿Cuál es la propuesta? Dila. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido esta modalidad en otras clases, que han ido invitados, y es hacer básicamente un resumen reflexivo con relación a la intervención de los invitados. Y profundo, dígale, Gabriel. No, pero espérate, papá. Sí, Básicamente un resumen, por ejemplo, esta clase del doctor Albuquerque, que nosotros podamos, qué sé yo, tratarla o trabajarla con las notas, y que eso ya de por sí implica la nota del segundo parcial. No, ustedes van a hacer esto con 10 puntos que yo le voy a poner. Yo le voy a poner varias preguntas de lo que él dijo. Y búsquese el tomo 3 del doctor Albuquerque porque le va a ayudar en algo para la respuesta de este quiz. ¿Y cómo lo buscamos exactamente? Es que está cerrada la internacional. La oficina está cerrada. Yo espero que haya copiado bastante lo que él dijo. Okay. Que en el quiz lo voy a poner. Ok, profe, entonces tengo una Yo pregunta. mandé mis apuntes de la clase de hoy por el grupo para que todos puedan leer. Ok, gracias. Gracias. Profe, una pregunta, entonces,